Muy bien, hermanos. Hoy vamos a interrumpir la serie expositiva de la predicación expositiva, de la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos transitando ya los últimos capítulos de ese precioso libro. Hoy lo interrumpimos por una ocasión especial, como se dijo antes, la Santa Cena. Y nos vamos a enfocar en la carta de Pablo a los Gálatas. Así que yo les pido que se posicionen en ese lugar, en el capítulo 1 de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer allí una porción de texto muy interesante. La carta a los Gálatas tiene cierta particularidad con respecto a las otras cartas que Pablo va a escribir. Nosotros ya venimos estudiando varias cartas de Pablo a lo largo de este tiempo y sabemos más o menos cómo se conforma la estructura de las cartas que él mandó a las iglesias. Por lo general, él siempre comienza hablando del remitente, él se presenta en las cartas, después siguen los destinatarios, después él da palabras de agradecimiento, de alabanza, de gratitud a Dios por la obra que él está haciendo en medio de esa iglesia donde él destina esas cartas. Y después da un saludo muy cálido, usa palabras muy nobles para dirigirse a los creyentes. Pero la carta a los Gálatas no comienza de esa manera. Y ustedes se van a dar cuenta ahora porque vamos a enfocarnos en los primeros versículos. La carta a los Gálatas en este sentido es una particularidad de cómo Pablo desarrolla sus epístolas. ¿Por qué? Porque en lugar de encontrar palabras de gratitud y alabanza, nosotros vamos a ver que él comienza con una fuerte exhortación, una fuerte reprensión a las iglesias que están allí en Galacia. Nosotros sabemos ya, por todo lo que hemos visto a lo largo y a lo ancho de este tiempo que llevamos como iglesia, fundando la iglesia, consolidando la iglesia, nosotros sabemos, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, nosotros vimos especialmente cuando estudiamos Hechos, que desde el minuto 1 que comienza la iglesia de Cristo, nosotros vemos que el evangelio siempre estuvo bajo ataque. Los cristianos siempre han estado bajo persecución. El mensaje del evangelio es lo que continuamente y a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de la iglesia cristiana, siempre estuvo bajo ataque. Y puntualmente, en nuestro texto, el apóstol Pablo está luchando, está llevando adelante una batalla que tiene que ver con defender la pureza del evangelio. De hecho, cuando miramos el ministerio del apóstol Pablo, nosotros vamos a ver que siempre él estuvo luchando por mantener la exclusividad y la pureza del evangelio. Pablo estaba convencido, hermanos, que valía la pena morir en esa lucha, en esa batalla, por la integridad del evangelio. Podríamos decir que durante toda su vida post-conversión, su ministerio se basó básicamente en luchar por la pureza del evangelio. Pablo luchó, por ejemplo, contra el gnosticismo, y eso lo vemos desarrollado allí en sus cartas. Luchó contra la filosofía secular que se intentaba filtrar en las iglesias. Luchó contra el legalismo, y algo de eso hay en nuestra carta que vamos a estudiar, contra el judaísmo, contra el ascetismo. En Corinto, la semana pasada hicimos referencia a un episodio donde él está confrontando a falsos maestros que están atentando contra la doctrina de la resurrección de Cristo. Y por consecuencia todo eso afecta el glorioso evangelio de Cristo. Y eso es lo que está pasando en nuestro pasaje, hermano. Vamos a estudiar el capítulo 1, versículos 6 al 10. Eso es lo que está pasando en el contexto de nuestro texto. Pablo está combatiendo el legalismo judaico que se estaba infiltrando en las iglesias de Galacia. Muchos autores, muchos comentaristas sobre este tema coinciden en que esta es una de las batallas más duras, más intensas que tiene el apóstol Pablo en su ministerio. Él está asombrado, vamos a ver. ¿Por qué? Porque tan pronto él dejó ese trabajo misionero que llevó allí en Galacia, ya el evangelio comenzó a ser atacado. Las iglesias en esa zona comenzaron a ser turbadas por los falsos maestros, por los judaizantes. Y lo que Pablo está haciendo en nuestro pasaje es confrontar a un grupo de falsos maestros que se los identificaba precisamente con este término, judaizantes. Ellos
habían entrado en las iglesias de Galacia y lo que hacían era una mezcla, podríamos decir, rara entre la ley y la gracia, las obras y la fe. Sometían a los creyentes a colocarse bajo el manto de la ley de Moisés y ellos enseñaban que la salvación y la santificación debía ser ganada a través de las obras de la ley. O sea, proclamaban un evangelio de obras, salvación por obras. Y en ese contexto Pablo va a escribir las palabras que nosotros ahora en un ratito vamos a leer. Muchos autores dicen que esta carta es un grito por la defensa del evangelio. Lo que nosotros vamos a estudiar es un grito, es una exclamación por la defensa del evangelio. Es la carta más pasional, más ferviente del apóstol Pablo. El Nuevo Testamento contiene muchas cartas paulinas. El contenido del Nuevo Testamento podríamos decir que está repleto de cartas que tienen como autor a Pablo. Y muchas de esas cartas fueron redactadas por Pablo y escritas tal vez por alguno de sus ayudantes, dependiendo del contexto, de la situación en la que él se encontraba. Hubo cartas que se escribieron bajo encarcelamiento, donde él estaba todo el tiempo, todo el día atado, no podía escribir, pero había ayudantes, había hermanos que estaban allí acompañándolo y que escribían lo que él iba dictando, lo que él iba redactando. Pero esta carta, puntualmente, fue escrita por él mismo. Nosotros vamos a descubrir un celo santo, hasta una molestia profunda. Esta carta no fue escrita por ningún ayudante, la escribió el mismo apóstol Pablo. Pablo está asombrado en el texto de que los gálatas rápidamente se volcaron, se inclinaron a un evangelio falso, a ese evangelio que promovían los judaizantes. Y el pasaje que nosotros vamos a estudiar, hermano, tiene real relevancia, una fuerte relevancia en nuestros días, porque nosotros vivimos en una época que no es muy diferente a la del primer siglo. ¿Por qué? Porque la exclusividad y la pureza del Evangelio de Jesucristo sigue estando bajo ataque en nuestros días. Y qué mejor que un día como hoy que celebramos la Santa Cena del Señor para meditar, para reflexionar, para estudiar este tema. Los ataques que hoy recibe en nuestros días el Evangelio viene de diversos tipos de lugares. Viene de sectas que son conocidas. Hay miles de sectas en el mundo. Yo no sé si vos sabías eso, pero hay infinidades de sectas que están continuamente atacando la centralidad del Evangelio, religiones falsas. Pero lo curioso y lo interesante, hermanos, es que hoy en día los ataques al Evangelio se dan dentro del mismo mundo evangélico, dentro del círculo evangélico, podríamos decir. Hay iglesias llenas de psicología, por ejemplo, hay iglesias llenas de motivación. En algunos lugares hasta se habla, y esto me sorprendía esta semana cuando estudiaba el texto, en algunos lugares hasta se habla de coaching espiritual, de coaching cristiano. Búsquenlo si no saben cuál es el término. Pero gente, tipos expertos que te pueden motivar, que te pueden alentar, que a través de ciertas prácticas, principios y teorías, eso sale del mundo empresarial. Hay coaching en el mundo empresarial. Bueno, ahora todo eso se está volcando al ambiente evangélico, podríamos decir. Las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales representan un peligro, hermanos, para la pureza del evangelio. Ministerios apostólicos, proféticos, iglesias pragmáticas, iglesias donde impera la doctrina liberal. Y la lista podría ser interminable, hermanos. Pero hoy el evangelio está bajo ataque dentro del círculo evangélico. La semana pasada celebrábamos 504 años de la Reforma Protestante. Hace 500 años, hermanos, Dios tuvo que rescatar el evangelio de lo que conocemos como el catolicismo romano. Y hoy parece ser, a juzgar por las realidades que vivimos, parece ser que el evangelio tiene que ser rescatado de los mismos evangélicos. Y muchos predicadores de sana doctrina que algunos de ustedes escuchan, coinciden en este punto, que hoy tiene que ocurrir una reforma dentro del mismo protestantismo, es volver al evangelio. Lo que se recuperó hace 500 años atrás era ese evangelio que estaba allí
encapsulado en Roma, que estaba siendo como ocultado. El énfasis del pasaje que vamos a estudiar, hermano, es la responsabilidad que tiene cada genuino creyente y cada siervo del Señor en defender, proteger y proclamar el Evangelio de la cruz. Ese es el énfasis del texto. Y es indispensable que vos, en este momento, a medida que vamos desarrollando la predicación, te examines, que vos estés meditando en la responsabilidad que tenés como genuino creyente que sos. Es indispensable que cada uno de nosotros, hermanos, mantengamos la fidelidad del glorioso mensaje del Evangelio a cualquier costo, como el gran ejemplo que representa Pablo en ese sentido. Una y otra vez, hermanos, nosotros tenemos que volver a esta porción de texto, como creyentes, como pastores, como iglesia en sí. Las palabras que vamos a leer tienen que resonar constantemente, fuertemente en nuestra mente, confrontarnos, cautivar nuestro corazón y por sobre todas las cosas fortalecernos. Amén. Leemos versículo 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para hablar acerca de eso? Hubo un tiempo, una época, en que él intentaba agradar a los hombres, persiguiendo a los creyentes, persiguiendo el Evangelio, atentando contra el Evangelio. Pero desde el momento en que el Señor los llamó, eso se terminó. Y vamos a hablar de eso como conclusión del mensaje. Vamos a tomar el verso 10 como conclusión de todo el sermón. Yo quiero que presten atención, que pongan sus mentes en los primeros versículos. Fíjense cómo Pablo va a expresar asombro, el asombro que le están causando a él los Gálatas. Y vamos a ver que ese asombro tiene una connotación de un celo santo, de una molestia santa, podríamos decir. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice Pablo. Dice la traducción lenguaje actual, no lo puedo creer. Esa es la idea. La Nueva Traducción Viviente, ¿querés algo más fuerte, más confrontador? Dice, estoy horrorizado, estaría diciendo Pablo. Esa es la idea detrás de esas palabras. Esa palabra maravillado que aparece en nuestro texto en la Reina Valera 60 es una palabra muy fuerte, hermanos. Es confrontadora hasta lo profundo del corazón del hombre. Significa estar asombrado, estar pasmado, estar en shock. Pablo, con la realidad que estaba invadiendo allí la iglesia de Galacia, él estaba sin palabras, estaba como desorientado por las noticias que estaba recibiendo de los Gálatas. Para Pablo era inconcebible lo que estaba pasando en estas iglesias. Y él es muy claro en explicar por qué razón él está horrorizado, por qué razón él está asombrado. Estoy maravillado, dice, estoy horrorizado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó. La Nueva Traducción Viviente dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Y eso es fuerte. Y ahí vamos a poner nuestra mente ahora, hermanos. Pablo estaba asombrado porque los Gálatas habían abandonado el Evangelio de Jesucristo que él mismo le había predicado tiempo atrás, pero no mucho tiempo atrás. Poco tiempo por a lo que nos damos cuenta del pasaje. Esa palabra que usa él, que Reina Valera la traduce como alejado, es un término militar, podríamos decir. Pablo está usando terminología militar. Es un término que se usa para hacer referencia a un soldado que está dando a conocer su posición al enemigo. Esa es la idea. Da la idea de un militar, de un soldado que está desertando, que se está entregando. O sea, que está teniendo un acto de cobardía, básicamente. Y Pablo entiende que esta gente está desertando de su fidelidad y de su lealtad a Dios, de su devoción al Señor Jesucristo, porque ellos se están alejando del Evangelio. Ellos se están alejando del que los llamó.
La Nueva Traducción Viviente, se están apartando de Dios, dice. Y al abandonar el Evangelio, lo que están haciendo los Gálatas, hermano, es lisa y llanamente abandonar a Dios. Ellos al alejarse del Evangelio de Cristo, están alejándose de Dios mismo. No solo estaban abandonando el eje central de toda la fe cristiana, el centro de toda la teología cristiana, sino que estaban abandonando al Dios que es la razón de ser de toda la teología bíblica, de toda la teología cristiana. Los Gálatas le estaban dando la espalda al Dios omnipotente, hermano. Por eso es que son comparados con un soldado cobarde, con un soldado desertor, que está dando su posición, que está entregándose. Pablo les había predicado el verdadero evangelio y en poco tiempo ellos ya se encontraban dándole la espalda a Dios, escuchando, poniendo su oído en los falsos maestros judaizantes. Las palabras de nuestro texto, hermanos, son tan fuertes y tan confrontadoras, porque esta gente, repito este principio y anotalo allí en tu mente, en tu corazón, en tus apuntes, las palabras de Pablo son fuertes porque esta gente, al dejar el Evangelio, están abandonando a Dios, porque Dios mismo es el Evangelio, hermanos. Dios mismo es el Evangelio. De hecho, tuve una lucha tremenda para ponerle título a este sermón, porque quería a toda costa ponerle el título Dios es el Evangelio, porque esa es la realidad de lo que vemos en el pasaje. Pero ganó el título que ustedes vieron, la pureza del Evangelio en peligro, porque vamos a hablar mucho de eso, pero quiero dejar claro esto en tus mentes, hermano. Esta gente se está alejando del Evangelio y eso significa alejarse absolutamente y completamente de Dios, porque Dios es el Evangelio. Hay una unidad perfecta entre Dios y su Evangelio, hermano. Cuando Pablo le escribe, por ejemplo, la carta a los romanos, lo primero que le va a decir es: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense cómo se identifica el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. En el Evangelio, hermanos, está contenida la verdad de Dios, el poder de Dios. Es el mensaje del Evangelio, hermano, lo que nos llama a abandonar nuestras vidas y abandonarnos, valga la redundancia, en Dios. Todos los atributos de Dios, hermanos, están contenidos y al mismo tiempo desplegados en el mensaje del Evangelio. Todos los atributos de Dios. Por eso enfatizo este punto: Dios es el Evangelio, hermanos. Dice un autor: si Dios fuera un artista, el Evangelio sería su mejor y su mayor y más sublime obra de arte. Si Dios fuera un artista, el Evangelio sería lo más glorioso, hermano. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Terrible. Nos sorprende cuando encontramos un pasaje como ese. Cuando uno mira los cielos se asombra, hermano, de la grandeza de Dios, de nuestra pequeñez, de lo diminuto que nosotros somos. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos está dando testimonio de su gloria, de lo grande que es Dios. Pero más sublime que los cielos, hermano, más sublime que la creación, es el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios nos muestra su gloria. Nosotros decíamos, cuando la iglesia se reúne, decíamos tiempo atrás, ocurre algo excepcional. Dios está desplegando su gloria. ¿Por qué? Porque en su iglesia tiene la misión, tiene el trabajo, la gran responsabilidad de proclamar su Evangelio, de proclamar las Escrituras centradas en el Evangelio. Entonces, Dios es el Evangelio, hermano. No hay nada más sublime que el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos muestra su gloria. La gloria de Dios se despliega, hermano, en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese mensaje es infinitamente superior a todo lo creado. Es infinitamente superior a lo que vos te puedas imaginar. ¿Cómo podemos medir la gloria de Dios que se expande más y más en ese mensaje que le anuncia al pecador que Dios tuvo que hacer algo para restaurar esa relación que se había perdido? Eso es el mensaje del Evangelio. Es Dios actuando, es Dios el ofendido haciendo algo a favor del ofensor. ¿Te das cuenta? Va captando tu mente lo glorioso que es el Evangelio. Dice un autor: si la gloria de Dios es desplegada en su creación, mucho más es desplegada en su nueva creación a través del Evangelio.
Si vos creíste en el Evangelio de Cristo, sos una nueva creación. O sea, sos el resultado de la gloria de Dios, del poder de Dios, y ahora vamos a profundizar todo eso. Dice, repito, lo que dice este autor, dice, si la gloria de Dios se despliega en la creación, como vimos ahí el testimonio de la Escritura, mucho más es desplegada en su nueva creación a través del Evangelio. La conversión de un pecador a Cristo es el mayor despliegue de la gloria, la gracia y la misericordia de Dios. Es el mayor milagro, hermanos, que nosotros podemos ver con nuestros ojos cuando un pecador deja de estar muerto y ahora tiene aliento de vida. El Evangelio allí alumbrando a ese hombre, alumbrando ese corazón para arrepentirse e ir a Cristo. Quisiera rápidamente ver algunos atributos de Dios que se despliegan en su Evangelio. Todos los atributos convergen, se encuentran en el Evangelio. Vamos a ver solo algunos. En el Evangelio vemos con mayor claridad la santidad de Dios, hermanos. Es el glorioso mensaje del Evangelio el que nos presenta a un Dios tan alto, tan sublime, infinitamente separado del pecado y de los pecadores. Es en el Evangelio que nosotros caemos en la cuenta de eso, de cuán pecador somos, pero cuán santo, sublime y perfecto en santidad es Dios. Hay un abismo enorme que separa al Dios santo y al hombre pecador. El Evangelio nos revela eso. El Evangelio nos revela ese abismo, ese vacío que hay entre Dios y el hombre pecador. La santidad de Dios resplandece de manera brillante en el Evangelio, hermano, como en ningún otro lugar vas a ver la santidad de Dios tan preciosa, tan gloriosa. Y escucha esto, y es el mismo Evangelio, el mismo mensaje, el que proclama que la solución para ese abismo de separación proviene de Dios mismo. El Evangelio lo que te dice que sos un pecador, que estás separado de un Dios 3 veces santo, hay un abismo de separación, pero el mismo mensaje es el que te dice que ese Dios proveyó la solución para ese abismo. Es el que te dice que ese Dios cruzó el abismo para encontrarse con vos, un pecador que nada merece, que solo merece ira y condenación. En el Evangelio no solo vemos la santidad de Dios, hermano, vemos la ira de Dios como en ningún otro lugar. Ese otro atributo que en el Evangelio de nuestros días se deja absolutamente de lado, anulado, podríamos decir. En el Evangelio vemos el pecado bajo juicio, hermano. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio anuncia la obra que Dios hizo en la cruz, en la persona de su Hijo, ¿a favor de quién? De un pecador como vos. El Evangelio nos muestra la ira de Dios poniendo el pecado bajo juicio en la cruz de Cristo. Ahí vemos nuestro pecado siendo juzgado por Dios en Cristo, en la cruz. Repito, el Evangelio de la cruz. Vemos a Cristo recibiendo la copa de la ira de Dios por tu pecado y el mío, y por el pecado de todos aquellos que Él vino a salvar. Por eso el Evangelio nos muestra la ira de Dios, hermano, en su máxima expresión. El mensaje del Evangelio también nos muestra la justicia de Dios, hermanos. El Evangelio es Dios, escuchen esto, proveyendo una justicia perfecta para el pecador en la obediencia perfecta de Cristo. Por eso vemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando justicia a un miserable pecador, una justicia perfecta, gracias a la obediencia perfecta de Cristo. Que Él tuvo una vida sin pecado, Él murió sustitutivamente por nosotros y fue resucitado por Dios el Padre, validando esa obra perfecta y suficiente llevada a cabo en la cruz. En el Evangelio vemos la gracia de Dios, hermanos, proveyendo salvación para pecadores, una salvación libre, preciosa, gratuita, sin costo alguno para vos y para mí. En el Evangelio vemos la inmutabilidad de Dios. Escuchá bien esto, la inmutabilidad de Dios. ¿Te acordás cuando vimos los atributos de Dios? Dios es inmutable, Dios no cambia, hermanos. Hay un solo camino incambiable, hermano, inmutable de salvación, podríamos decir. Por eso el Evangelio es inmutable, no cambia.
Y eso es lo que Pablo está llenándolo de celo por lo que está ocurriendo en Galacia. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros están cambiando el evangelio que él les anunció, que él les predicó. Y estos creyentes se están volcando a esa falacia, a ese evangelio erróneo. Pero en el evangelio se revela la inmutabilidad de Dios, porque hay un solo camino, hermanos, que conduce a la salvación. Y ese camino es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay un solo camino que conduce a Dios, hermano, de principio a fin. Y ese camino es Jesucristo. Y eso se revela en el evangelio. Únicamente eso se revela en el inmutable evangelio de Dios. El evangelio nos muestra el poder de Dios, hermano, un poder tan grande que puede salvar al mayor y al más miserable de los pecadores. Un evangelio tan poderoso que puede transformarlo, que puede santificarlo y puede conformarlo al carácter de Cristo. Por eso se revela el poder de Dios en el evangelio. En el evangelio se revela la soberanía de Dios, hermano, salvando a sus escogidos. El evangelio le anuncia al hombre pecador que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por aquellos que el Padre escogió, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben qué? De ninguna manera se va a perder uno de ellos, hermano. Esa es la seguridad que el evangelio nos da. De ninguna manera se va a perder alguno de aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta por qué decimos que Dios mismo es el evangelio? Y abandonar el evangelio es abandonar a Dios, hermano. Y eso es lo que está pasando en nuestro texto. Eso es lo que está pasando con los Gálatas. Todas las doctrinas bíblicas, hermano, que nosotros podemos estudiar, que nosotros podemos aprender, todas las doctrinas bíblicas que se encuentran contenidas en nuestra confesión de fe, toda la teología que pudiéramos estudiar, todas las verdades centrales de la palabra de Dios, absolutamente todo con lo que vos te comprometiste cuando fuiste miembro de esta iglesia, todo eso converge, hermanos, en el evangelio. Todos los atributos de Dios se encuentran en el evangelio, se interceptan en un solo lugar, en la persona y en la obra de Cristo en la cruz, que es el evangelio. Fíjense cómo Pablo continúa diciendo en el verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios los había llamado en su gracia a esta gente, a estos Gálatas, y los había salvado de sus pecados. Sin embargo, ellos están dejando, dice Pablo, la gracia de Dios, están regresando a las obras de la ley, están abandonando la libertad que Cristo les ofreció, que Cristo les dio por el legalismo. Por el legalismo, hermanos. Por eso Pablo le dice, ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Ustedes están caminando en la dirección opuesta al mensaje que yo les proclamé, dice Pablo. Hay solo dos evangelios, hermano. Por un lado tenemos el evangelio verdadero y por otro lado tenemos el evangelio falso. Eso ocurrió 2000 años atrás y sigue ocurriendo 2000 años después, hermano, en nuestros días. Como dije al principio, tenemos por un lado el evangelio verdadero, por otro lado el evangelio falso, tenemos un evangelio salvador y por otro lado tenemos un evangelio que nos salva. No es que hay muchos evangelios, está el verdadero y está el falso, el absolutamente falso. El evangelio del mérito divino, el evangelio que le atribuye todo a Dios, al Señor, como vamos a cantar después de esta predicación, y el evangelio del falso mérito humano, el evangelio que tiene que ver con tus obras, que es lo que estaba afectando ahí a esta iglesia. El evangelio de la gracia y por otro lado el evangelio de las obras. El evangelio que nos asegura la eternidad en Cristo y el evangelio que te asegura tu vida en esta tierra. Porque en muchos lugares se predica un evangelio que parece ser como una póliza de seguridad en esta tierra. Vení a Cristo, vas a prosperar, vas a hacer esto. Engañando a la gente, turbando a la gente. Por un lado está el evangelio que da vida, el evangelio que y por otro lado está el evangelio que te hace creer que estás vivo cuando en realidad estás muerto, y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Creer que cree en Cristo o en el mensaje glorioso de Cristo. Y Pablo está diciendo que los Gálatas están desertando del evangelio, del verdadero, del único evangelio. Ese evangelio que proclama que la salvación solo viene del Señor. Ellos están desertando de ese evangelio y están yéndose
a un evangelio diferente, dice el texto. ¿Y por qué diferente? Porque es un mensaje que no salva, es un mensaje que no santifica, es un mensaje que está corrupto, que promete una salvación falsa. Por eso Pablo los está llamando, los está exhortando, los está confrontando a volver, a regresar al evangelio genuino, hermano. Al principio del verso 7, Pablo, fíjense cómo enfatiza que no hay otro. O sea, todo lo que yo acabo de desglosar recién, a modo de desarrollo, de explicación, es para enfatizar lo que la misma palabra de Dios está diciendo. No es que hay otro, no. Está el verdadero y después está lo falso, lo corrupto. Pablo está enfatizando que solo hay un evangelio verdadero, solo hay un verdadero camino de salvación. Y cualquier otro mensaje, cualquier otro evangelio condena el alma de la persona, condena el alma, lo lleva a la condenación segura. Juan 14:6, yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino, yo el único, dice Cristo. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Desertar del Evangelio es alejarse del único camino de salvación que es Jesucristo, hermanos. Alejarse del Evangelio es alejarse lisa y llanamente de Cristo. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿por qué Jesús es el único camino de salvación? ¿Por qué Jesús, repito, es el único camino de salvación? Yo quisiera rápidamente repasar con vos, traer a nuestra memoria argumentos sólidos que responden por qué Cristo es el único y el verdadero camino de salvación. Veamos rápidamente algunos argumentos. Jesús es el único camino de salvación porque nadie más, hermano, ha nacido de una virgen y ha vivido una vida perfecta sin pecado. Ese es el testimonio de las Escrituras. Jesús es el único camino de salvación porque nadie puede darnos justicia perfecta, lo que decíamos antes, mediante obediencia perfecta. Nadie más ha muerto en tu lugar y en mi lugar, hermano, sepultando nuestros pecados y llevándolo lejos, solo Cristo. Nadie más ha sufrido la ira de Dios, como decíamos recién, por nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y de esa manera dejar satisfecha la ira de Dios, la justicia de Dios, perdón. Nadie más, solo Cristo. Nadie más que Cristo ha aplacado la ira de Dios por el pecador, la ira de Dios que había en nuestra contra. Nadie más que Cristo nos ha reconciliado con ese Dios 3 veces santo, infinitamente santo. Nadie más que Cristo nos ha redimido de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás. Nadie más que Cristo nos ha limpiado, hermanos, y nos ha lavado de nuestros pecados con su preciosa sangre, que es lo que vamos a recordar hoy. Nadie más que Cristo nos dejó blancos como la nieve. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Nadie más que Cristo ha resucitado para que vos seas justo, para tu justificación, para tu redención. Nadie más, hermano, está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Nadie más que Cristo. ¿Y saben qué? Continuamente. ¿Vos tenés dimensión de eso? ¿Vos tenés dimensión de que Cristo está continuamente delante del Padre, intercediendo por nosotros? Cuando éramos miserables pecadores que íbamos camino a una condenación segura, el Señor nos salvó y a partir de ahí Él intercede por nosotros. Dios te ve justo a vos. Tal vez nosotros no te conocemos en profundidad, pero vos sí te conoces en profundidad. Vos sabés la miseria que hay en tu corazón y Cristo te declaró justo. La justicia de Cristo. Eso es tremendo, hermano. Continuamente, repito, Cristo está intercediendo delante de Dios el Padre. Nadie más que Cristo continúa en todo momento, a partir de nuestra conversión, manteniéndonos salvos. Nuestra salvación está segura en Cristo. Él nos está manteniendo salvos hasta el día de nuestra glorificación, hermano. Nadie más que Cristo nos ha asegurado todo esto que yo acabé de decir y mucho más. Pudiéramos estar mucho tiempo más. Solo el Hijo de Dios, hermano, enviado por Dios, el Padre a la tierra,
tiene la capacidad de tomar a un pecador como vos y llevarlo a su presencia. Solo Cristo. Por eso Él es poderoso para salvar. Solo Cristo, por eso Él es el único camino. Dice un autor, Cristo tuvo que nacer de una virgen, me encanta cómo lo expresa, escuchen esto, tuvo que nacer de una virgen en este mundo para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Cristo se convirtió en el Hijo del Hombre para que nosotros nos convirtiéramos en Hijo de Dios. Él es el único que es poderoso para salvar a pecadores. ¿Quién? Jesucristo nuestro Señor. Fíjense el verso 7. Fíjense cómo Pablo ahí menciona a estos detractores del Evangelio. No da nombre, no da detalle específico, pero él menciona cuáles son los adversarios del Evangelio. Dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes, dice la lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Pablo está mencionando cuáles son los adversarios del Evangelio. Pablo está hablando de los falsos maestros judaizantes que mencionábamos al principio, que estaban metiendo el legalismo dentro de la iglesia, de las iglesias de Galacia, para colocar a las personas bajo la ley, bajo la obediencia estricta de la ley. La palabra perturbar significa agitar. La palabra perturbar que aparece en nuestro texto es sacudir algo, es sacudir una superficie. Y eso es lo que están haciendo los falsos maestros. Ellos se metieron en las iglesias de Galacia durante la ausencia de Pablo y comenzaron a predicar un evangelio corrupto. Y de esa manera estaban sacudiendo, hermanos, estaban perturbando la lealtad de los creyentes a Dios. Estaban turbando y sacudiendo a la iglesia. ¿Y saben qué? Decíamos semana pasada, los falsos maestros son instrumentos, son ministros de Satanás. ¿Y saben qué? Satanás sabe muy bien que la iglesia se funda sobre el evangelio de Jesucristo. Porque Dios mismo es el evangelio, decíamos. Y no podemos concebir una iglesia sana que no esté cimentada en el evangelio de la cruz. Y Satanás sabe muy bien, hermanos, que la iglesia, cuando pierde el evangelio, cuando vos sacás el evangelio de la iglesia, sacaste todo. Y curiosamente en el círculo evangélico moderno de nuestros días vas a escuchar que el evangelio es para los que están afuera. Pero yo hoy le estoy predicando el evangelio a los que están acá adentro, a los que hoy van a participar de la Santa Cena del Señor y a aquellos que están también y que nos visitan y que son parte de esta reunión y que tal vez no tienen a Cristo. Estamos llamando al arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero el evangelio no es solo para los que están afuera, es para los que están adentro. Por eso yo decía al principio, nosotros tenemos que volver como creyentes, como pastores, como iglesia, una y otra vez a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eso debe confrontar, debe resonar fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón. No sea cosa que nos alejemos del evangelio. La palabra pervertir que aparece en nuestro texto significa convertir algo en lo opuesto, convertir algo en lo contrario. Estos falsos maestros estaban cambiando el verdadero evangelio y lo estaban convirtiendo en todo lo opuesto. ¿Para qué? Para que se perdiera su pureza, su integridad, su esencia. Los judaizantes enseñaban que Cristo y la gracia de Dios y la fe, eso era bueno, pero para salvarse y para ser santo era necesario obras humanas, era necesario colocarse bajo la ley, obedecer la ley. Ellos enseñaban justificación y santificación por fe y por obras principalmente. Obligaban a los creyentes a circuncidarse para alcanzar la salvación. Tenían que guardar los 10 mandamientos para estar en sintonía con Dios, para estar bien delante de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe el capítulo 2, versículo 21, dice, yo no tomo, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. No, yo no soy como los falsos maestros, está diciendo Pablo. No, la gracia de Dios tiene absoluto sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. O sea, en vano murió Cristo, lo que está diciendo, si estos falsos maestros tienen razón. Si nosotros pudiéramos alcanzar, hermano, nuestra propia salvación y santificación fuera de la suficiencia de la cruz, el Calvario sería una burla. Lo que sucedió 2000 años atrás en la cruz del Calvario, más que una obra, la obra más sublime, decíamos, de Dios, sería lo más ridículo.
Si nosotros pudiéramos alcanzar nuestra salvación y santificación. No, hermano, vos y yo no podemos alcanzar nada. No podemos alcanzar nada. Y eso es lo que choca del Evangelio. Vos no te podés salvar a vos mismo. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que vos puedas ser salvo de su ira. Miremos los versículos anteriores, hermano, cómo los versículos ahí del 1 en adelante. Fíjense cómo Pablo muestra a los Gálatas ya desde su saludo. ¿Se acuerdan que le dije? Este es un saludo muy particular, no es como las otras cartas. Él ya desde el hola está confrontando a los creyentes y él está mostrando la centralidad de Dios en el Evangelio. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y ¿por quién? Por Dios el Padre. Escuchen esto, Pablo, apóstol, ya en su identificación, ya pone de relieve la centralidad de Dios en el Evangelio. Apóstol no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Saltamos al versículo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre de nuevo. Hacé los ejercicios que decimos siempre, marcá ahí, fíjate, ¿qué te llama la atención? Dios y Padre, continuamente. Fíjense cómo Pablo conjuga Dios y Padre y Dios el Hijo cuando dice nuestro Señor Jesucristo. Pablo está colocando a Cristo como totalmente Dios y como totalmente hombre. Señor es el identificativo divino, de Dios que Él tiene. Jesús es el identificativo humano, Cristo es la identificación de nuestro Salvador, de que Él era el Mesías profetizado, de que Él era el Mesías que se había proclamado en el antiguo pacto, que se entregaría por nuestros pecados y dice Pablo, nos libraría del presente siglo malo. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión presente siglo malo tiene una connotación del mundo en el que vivimos, del mundo presente, del siglo presente, que va camino a la condenación eterna, que va camino al infierno, un mundo que está bajo juicio, un mundo que está bajo una condenación segura. Y muchos de nosotros estábamos en ese camino, íbamos camino a una eternidad sin Cristo. Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Vos no estás fuera de ese pasaje. Antes estábamos ahí en ese lugar. Dice la Reina Valera 60, leí Nueva Traducción Viviente antes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa es la realidad, esa es la verdad del presente siglo malo. Y solo hay una manera de ser liberado, dice Pablo. Solo hay una manera de ser rescatado. Solo hay un camino para el pecador, para que el pecador pueda escapar. Y ese camino no es otro que venir a la cruz de Cristo y profesar fe en Él, en su obra, y que esa obra es suficiente. Nada más. Consumado es. Ese es el único camino de ser librado, de ser rescatado de ese presente siglo malo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Fíjate vos, el énfasis que hay en un solo versículo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y sabes lo que significa en griego eso? Nadie. No hay mucho que estudiar al respecto. Es el mismo significado, la misma intención. Tiene en el idioma original y en nuestro idioma, nadie va a ser justificado por las obras. Los judaizantes estaban atacando una doctrina que es central en el Evangelio, hermano, que es la justificación por fe. Esa era la doctrina clave que estaba bajo ataque, podríamos decir, en las iglesias de Galacia. La justificación es Dios declarando, repito lo que dije antes, declarando justo a los pecadores que creen en Cristo. En pocas palabras, es eso. Esa es la doctrina de la justificación. Es Dios imputando justicia a los pecadores que ponen su fe únicamente y solo en Cristo y su obra en la cruz. El gran reformador Martín Lutero, fíjense lo que dice al respecto.
todas las demás doctrinas de la fe cristiana dependen de la doctrina de la justificación por fe. La justificación por fe preserva, nutre y protege a la iglesia. ¿Te das cuenta lo importante que es la pureza del Evangelio? Sin ella, dice Lutero, sin la justificación por fe, la iglesia no puede existir. La doctrina de la justificación es la doctrina sobre la cual la iglesia se mantiene de pie o se cae. Y las iglesias de Galacia se estaban cayendo porque estaban atentando los falsos maestros contra esa doctrina tan clave, tan perfecta para el Evangelio. Por eso Pablo es determinante y duro en los versículos 8 y 9. Fíjense, más si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está llevando la mente de estos creyentes a una situación hipotética, extrema podríamos decir. ¿Para qué? Para llegar a la médula, para llegar al meollo del asunto. Él está mostrándole a estos creyentes un posible escenario, un escenario absurdo claramente, donde él y sus compañeros de ministerio, o algún ángel del cielo, dice, cualquiera sea el rango de ese ángel, imagínate el rango que vos quieras. Si alguien, dice Pablo, quien quiera que sea, les anuncia otro evangelio diferente al evangelio de la salvación mediante la fe en Cristo, mediante la gracia únicamente, mediante Cristo únicamente, sea anatema. Y capaz que no te resuena esa palabra, pero esa palabra es tremenda, es fuerte. Sea maldito. Anatema es una palabra sumamente confrontadora. Significa ser maldito, implica ser entregado a destrucción. O sea, el que predica otro evangelio tiene que ser entregado a destrucción, dice Pablo. Tiene que quemarse en las llamas del infierno eterno, es lo que está diciendo. Y no exagero. Hace referencia a alguien que es entregado y que es condenado eternamente, la palabra anatema. En pocas palabras, Pablo está diciendo que estas personas que pervierten el evangelio, hermano, no les queda otra cosa más que el infierno. No puede haber otra cosa para ellos. Pablo está molesto, hermanos. Estos falsos maestros lograron despertar ese celo ferviente que tiene el apóstol Pablo por la pureza del evangelio. Me gusta como dice un autor, dice comentando sobre esto, si el evangelio que Pablo predica es verdad, entonces tanto la gloria de Jesucristo como la salvación de los hombres está en juego. Porque si lo que dicen los falsos maestros es falso, vale la redundancia, y lo que Pablo está diciendo, o sea, la gloria de Cristo está en juego y la salvación de los hombres. Y sigue diciendo, si los hombres pueden ser salvos por obras, entonces Cristo ha muerto en vano y la cruz es vaciada de su poder. Si los hombres son instruidos en un evangelio falso, están siendo alejados de lo único que puede salvarlo y están siendo llevados a la destrucción. Escuchá esto es terrible. ¿Por qué? Porque dice, si hay hombres o mujeres que están siendo instruidos en un evangelio falso, están siendo alejados de lo único que puede salvarlos y están siendo llevados a una destrucción eterna. Las iglesias, hermanos, donde se predica un falso evangelio son nocivas para el alma y para la mente de las personas. Y estoy bajando una aplicación de esto, o sea, esas iglesias que están dentro del mundillo evangélico, donde se predica un falso evangelio, son nocivas, son dañinas para el alma y para la mente de las personas. Vos sacás a una persona de una iglesia falsa y la ponés en una iglesia bíblica donde se predica el genuino evangelio de Cristo, y vas a ver que solo Dios puede hacer el tremendo milagro de reconstruir eso, de revertir todo el daño que ha ocasionado el falso evangelio, porque daña la mente y el corazón de las personas, daña el alma, y solamente Dios puede revertir eso. Capaz que agarrás a alguien de la calle, cualquiera sea, lo metés en una iglesia que escuche, intelectualmente tal vez puede llegar a encontrar cierta empatía con el glorioso mensaje del Evangelio. Pero un falso creyente que está en una iglesia falsa, solamente Dios puede hacer una obra milagrosa de construcción, podríamos decir, está de moda ese término hoy. Reconstruir eso por el daño que ocasiona el falso evangelio, hermanos. Si miramos el verso 9, ¿por qué quiero, antes de ir al verso 9, por qué enfatizo esto? Porque, para que ustedes entiendan,
el enojo santo, podríamos decir, de Pablo, ese celo, ese ferviente que él está revelando en el texto. Fíjense, el verso 9 vuelve con todo otra vez Pablo. Dice, como antes hemos dicho, refiriéndose a ese tiempo que él estuvo en Galacia predicando. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez el énfasis. Otra vez Pablo vuelve a ser enfático en maldecir a los que predican otro evangelio, hermano. El texto nos muestra la severidad del juicio que le espera a los falsos maestros que distorsionan el evangelio, a los falsos creyentes que distorsionan el evangelio. Pablo está escribiendo estas palabras y, como dije antes, tiene un celo, una molestia santa, porque la gloria de Dios y la gloria de Cristo están siendo contaminados, hermano. Fíjense, quiero cerrar la predicación a modo de conclusión ya tomando el verso 10 de nuestro texto. Fíjense la meta, el objetivo que Pablo persigue con esta confrontación, con esta dura confrontación que está haciendo a las iglesias allí. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Esa es la meta, lo que está contenido en el verso 10, hermano, es la meta que todos los que estamos en este lugar debemos perseguir. Esa es la meta que nosotros debemos tener, anhelar, ese es nuestro objetivo. Eso es lo que todo pastor, todo predicador, cualquier creyente de la iglesia tiene que preguntarse: ¿busco ahora el favor de los hombres o busco ahora el favor de Dios? Todos nos tenemos que preguntar esto. El Señor nos está preguntando eso ahora a la luz de su palabra. No hay opciones, dijimos antes, hermano. No hay muchas variantes. No hay grises en el Evangelio. O vivimos nuestras vidas buscando la aprobación de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo salvos por Cristo. Todo el tiempo Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. No podemos nosotros anhelar o pretender un estándar de vida de este lado del cielo menor que eso. No. O vivimos nuestra vida, repito, buscando la aprobación de Dios todo el tiempo, o jugamos a ser cristianos, o jugamos al Evangelio, buscando la empatía, buscando el aplauso de los hombres. No hay opciones, no hay grises. O sos blanco o sos negro. O sos frío o sos caliente. Si Pablo buscaba quedar bien con los hombres, él hubiera suavizado estas palabras que él está usando. Yo no sé si hice un buen trabajo hoy en mostrarte que hay palabras duras que se están usando. Tal vez nosotros las leemos así por alto, pero en realidad es duro la confrontación que él está haciendo. Pero si él hubiera buscado el favor de los hombres, él hubiese suavizado esas palabras. Pero él no está buscando popularidad entre los gálatas. Él está condenando y está mandando al infierno a esos falsos maestros. El apóstol Pablo está buscando nada más y nada menos que la aprobación de Dios y de nadie más, absolutamente de nadie más. Dice un autor: los hombres que buscan agradar a los hombres simplemente no pronuncian anatemas, no pronuncian maldiciones en contra de aquellos que proclaman el falso evangelio. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude como iglesia. Dios te ayude a vos como creyente. Dios me ayude a mí como pastor a que pronunciemos las anatemas que sean necesarias, las palabras duras que sean necesarias cuando se trata de defender el evangelio, hermanos, de resguardar la pureza, la exclusividad del evangelio de Cristo. Dios nos guarde, hermanos, de algún día buscar el favor de los hombres a expensas del favor de Dios. Dios trastorne nuestra vida antes de que llegue ese momento, hermanos. Si nosotros buscamos agradar a Dios, no importa a quién le caigamos bien o mal, hermano. Otra aplicación. No importa a quién le caigas bien o mal. Y si vos buscar agradar a los hombres, ¿de qué te sirve? Porque estás desagradando a Dios. Esa es la lógica inversa. Pablo dice: pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? ¿Por qué dice eso? Porque agradar a los hombres y agradar a Dios no son inclusivos, no son incluyentes. Son excluyentes esas ideas. Agradar a Dios y a los hombres. No, nunca vamos a poder agradar a todos puntualmente. O buscas agradar a los hombres sabiendo que vas a desagradar a Dios, esa es la idea. O buscas agradar a Dios por más que quedes mal con quien sea, con quien se enoje, con quien le moleste.
Somos esclavos de Dios en Cristo, hermanos. Somos esclavos, repito, de Dios en Cristo. Nosotros tenemos que reportarnos delante de Dios. A Él buscamos agradarle, hermano. Buscamos la aprobación de Él en nuestra vida. Y si eso no te conforma, que la palabra de Dios te conforme, hermano, te confronte también. ¿Por qué? Porque Pablo le va a escribir a los Gálatas y le va a decir, a los tesalonicenses, y le va a decir, 1 Tesalonicenses 2:4, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Escuchá esto, fuimos aprobados, dice, por Dios, para que se nos confíe un tesoro glorioso. El tesoro donde Dios se revela, decíamos antes. ¿Qué es? El Evangelio. Así hablamos, dice Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, sino a Dios que Él conoce lo que hay en nuestros corazones, sería la idea. La Nueva Traducción Viviente dice, hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito, nuestra meta, nuestro objetivo, dice Pablo, es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Solamente Él examina. Pablo había sido escogido por Dios, hermanos, lo vimos cuando estudiamos Hechos. Pablo fue llamado por Dios, fue apartado por Dios, fue salvado por Dios, fue redimido por Dios, fue comisionado por Dios. Fue instruido, ¿se acuerdan que hubo un impas ahí, una serie, casi unos 10 o más años, que de pronto cuando estudiábamos Hechos, desaparece Pablo hasta que vuelve otra vez en escena y decíamos que él estaba siendo instruido, estaba siendo capacitado para llegar a ser el gran apóstol Pablo. Pablo fue dirigido por Dios y la pregunta es ¿por qué él buscaría agradar? Es una pregunta que tiene ya respuesta en sí misma cuando conocemos la vida de Pablo. ¿Por qué él buscaría agradar a los hombres? En aquel día, hermanos, cuando estemos allí en la presencia, estaremos delante de Dios. Eso está establecido para todos los hombres, dice la Escritura. En aquel día vamos a estar delante de Dios, vamos a ser juzgados no por hombres, ni por ángeles, sino por Dios. Y dice la palabra de Dios que seremos recompensados aquellos que son creyentes, o habrá personas que serán pasadas por alto, que van a ir a la condenación, hermano, por más que cueste y sea confrontador. Es Dios a quien debemos agradar. Es a Dios, repito, a quien debemos agradar. Y solo hay un mensaje que agrada a Dios, y es su Evangelio. ¿Y qué proclama el Evangelio? Salvación por gracia únicamente, salvación por fe únicamente, en Cristo únicamente. Y eso es lo que vamos a recordar hoy, eso es lo que vamos a celebrar hoy. Y eso es lo que nunca debemos olvidarnos y mucho menos aburrirnos. Dios nos guarde que te aburras de escuchar el glorioso mensaje del Evangelio en su iglesia. Hay una canción preciosa, un himno, que yo quisiera leer algunas estrofas para cerrar el mensaje y orar. Este himno se llama Asombrado en su presencia, hermanos. Y como decía Alejandro hoy, se canta el Evangelio. Nosotros vamos a cantar el Evangelio ahora con la canción que vamos a cantar todos juntos. Pero yo quiero leerles esto para cerrar el sermón. Dice, estoy asombrado en la presencia de Jesús Nazareno y me pregunto cómo Él pudo amarme. Hacete esa pregunta. Un pecador condenado e inmundo, dice la letra. Por mí fue que en el jardín Él oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por mí. Él no tenía lágrimas por sus propias penas, por sudor, pero sudor de gotas de sangre por las mías. Sudó gotas de sangre el Señor, dice la Escritura, hermanos. Y el coro dice, qué grandioso, qué maravilloso. Mi canción siempre será, qué grandioso, qué maravilloso es el amor de mi Salvador por mí. En compasión los ángeles lo vieron y vinieron del mundo de la luz para consolarlo en las penas que Él llevó por mí, por mi alma esa noche, dice. Él tomó mis pecados y penas, Él los hizo suyo, llevó la carga al Calvario y sufrió y murió en soledad. Y cuando los rescatados en gloria su rostro, y cuando con los rescatados en gloria, dice, su rostro por fin veré, será mi gozo por la eternidad, cantar su amor por mí. Amén.